Dale. Perfecto. Bueno, y con respecto, Lourdes, al tema seguridad, ¿cómo ves la seguridad en la ciudad de Mendoza? Bueno, en la ciudad de Mendoza se ha implementado el sistema de ojos en alerta, que está muy bueno. Es un programa donde el vecino va comunicando o sea, situaciones de inseguridad, y me parece que es una de las mejores formas que tenemos para saber dónde hay un foco de inseguridad. Igual creo que el problema de la inseguridad excede a cualquier municipio. Sí. Es más bien un tema a nivel provincial y nacional. Creo que también es un efecto de la pandemia y de la economía, de la situación económica, porque al haber tantos problemas económicos y tanta gente que se queda sin trabajo y que no le alcanza su sueldo, por supuesto que hay más delitos. O sea, una cosa va de la mano con la otra. Entonces, excede un poco a los programas que se puedan implementar. Por supuesto que las fuerzas de seguridad hacen su mejor esfuerzo para estar presentes en todos lados, pero cuando el caos social es tan grande o cuando vivimos una situación tan extrema como ha sido la pandemia y la situación económica que vive la Argentina, creo que le excede a todo, a toda estructura, digamos, al Claro. Ministerio de Seguridad. Pero creo que se están implementando buenas herramientas para que entre todos lo podamos combatir, ¿no? Sumar al ciudadano a la problemática, o sea, sumarlo a la solución, porque, como te digo, el problema es muy, pero muy grande. Ujú. ¿Cómo ves al gobierno nacional, bueno, cómo ha manejado el tema de la pandemia y la relación que tiene el gobierno nacional con Mendoza? ¿Cómo ves eso? Bueno, creo que el manejo de la pandemia a nivel nacional ha sido desastroso, desastroso, que lo último que se hizo fue pensar en los ciudadanos. Claramente lo vemos con el cumpleaños de Fabiola, o sea, si bien es un tema repetitivo y reiterativo, vemos que ellos sí hacían su vida, pero no nos dejaban a nosotros hacer la nuestra, y dejaron a miles de personas sin despedir a sus seres queridos, sin ver a sus seres queridos, a los chicos sin ir a clases. O sea, nosotros todavía no podemos medir el daño que esto va a generar en las futuras generaciones. O sea, esto lo vamos a saber dentro de 5 o 10 años, cuál es el efecto. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 4 años que no ir a la escuela, no estar con sus pares, no aprender. O sea, realmente como madre, lo digo, fue muy difícil sostener que los chicos no vieran a sus abuelos, no vieran a sus primos. Eh, o sea, me parece terrible, me parece que nos coartaron la libertad directamente, que es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, y nos coartaron la libertad porque se le pareció a un señor que no tiene idea y que está mal, muy mal asesorado, pero que él siguió haciendo su vida como siempre. O sea, él siguió invitando gente a Olivos, él entiendo que tenía que hacer reuniones porque él es el presidente, sí, no somos todos presidentes, pero él siguió haciendo festejos, y todos los demás, viste, para salir de nuestra casa, haciéndonos un permiso para poder ir a comprar verdura el día que terminaba el DNI en 4. O sea, me parece que el manejo de la pandemia en Argentina fue terrible, y que el daño que se generó todavía no lo podemos medir, pero es mucho mayor de lo que creemos. Ujú. Y después, lo que me preguntaba Julián respecto de el trato hacia Mendoza es discriminatorio. El trato de la nación a Mendoza es absolutamente discriminatorio. Que no venga a decir Anabel que ella va a lograr acuerdos, porque ella ya es legisladora y no ha logrado ningún acuerdo. O sea, que me disculpe Anabel, pero su campaña de voy a ir a lograr acuerdos a Buenos Aires, no como si vos, Anabel, ya sos legisladora. ¿Qué vas a hacer de nuevo si en los últimos años no nos trajiste nada? En cada una de las encuestas o en cada una de las tablas que vemos, somos los que menos recibimos de coparticipación. Nos discriminan todo el tiempo respecto de San Juan o de otras provincias por el color político, y la verdad que creo que también les molesta el buen manejo de la pandemia que tuvo Mendoza. O sea, que Mendoza estuvo abierta mucho antes que Buenos Aires,
y que muchas otras provincias. Entonces, en vez de copiar el modelo Mendoza, que pudo gestionar mucho mejor la pandemia, lo único que hacen es como criticarnos y quitarnos, como si el ciudadano tuviera la culpa de que el gobierno nacional sea del Frente de Todos y el gobierno provincial sea de Cambiemos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el ciudadano común con las cuestiones políticas? O sea, más allá de que vaya a votar el 12 de septiembre y vaya a votar en noviembre, después en la gestión no tiene la culpa de las diferencias políticas. Y la verdad es que todos los ciudadanos de Mendoza nos vemos discriminados constantemente por el gobierno de Alberto Fernández. Ujú. Bueno, y obviamente uno de los emblemas de la campaña de Cambia Ya tiene que ver con la reducción de impuestos. El gobierno nacional ha sido una máquina generadora de impuestos y cargas para el emprendedor, y lo cual, frente a un contexto económico complicado, donde más que la apertura de las actividades promovieron el encierro, encima hay una gran carga impositiva que hay que cumplir. Bueno, nosotros ahí qué es lo que planteamos también como una voz liberal dentro del espacio, es que hay que achicar el Estado. O sea, la única manera de bajar impuestos es achicar el Estado. O sea, el Estado a nivel nacional es gigante. Eh, la cantidad de ministerios, de secretarías, de directores, de funcionarios que hay a nivel nacional, creo que no nos los llegamos a imaginar. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es achicar el Estado, achicar los distintos poderes. Creo que el poder más grande es el Ejecutivo. Empezar por achicar el Ejecutivo, como hizo, por ejemplo, que empezó a hacer acá Alfredo Cornejo de, de tener una oficina general de sumarios donde se despidiera a la gente que no cumplía con sus obligaciones, y empezar a, digamos, flexibilizar el régimen del empleo público. Yo creo que a nivel nacional se necesita una flexibilización del régimen del empleo público, y que el empleo público no sea un privilegiado, que el empleo público sea como el empleo privado, que si no cumple con sus obligaciones, tiene que ser despedido. ¿Sí? Yo no estoy planteando que se despida empleados públicos porque sí. Lo que digo es que en igualdad de circunstancias, tienen ambos, tanto el empleo público como el empleo privado, tienen que ser despedidos. Y creo que con la situación de pandemia que vivimos, es necesario que haya leyes de flexibilización laboral. O sea, todo lo que hacen es endurecer. O sea, vos tenés una pyme así y tenés que despedir un empleado porque, por ejemplo, no cumple. El señor no te viene a trabajar. Lo despedís, le tenés que pagar doble indemnización, porque es muy difícil probar las justas causas, no vino, que hizo esto o que te robó. Entonces digo, tienen que haber mejores leyes a nivel nacional, tanto respecto del empleo público como del empleo privado. O sea, se tiene que modificar tanto la ley de contrato de trabajo como el estatuto del empleado público y flexibilizar ambos. Y de esa manera vamos a achicar el Estado, como te digo, y vamos a poder bajar impuestos. Porque ¿por qué tenemos esta presión tributaria? Porque hay que bancar ese mega Estado con esta cantidad de funcionarios con sueldos altísimos. Yo por ahí muchas veces, en esto hablo de Mendoza, creo que el problema, por ejemplo, no está en la legislatura, que representa el 1% del presupuesto anual. Me parece que Mendoza tiene una legislatura que es pequeña. Creo que tal vez en Mendoza, si pensamos en achicar el Estado, o tenemos que pensar en el Poder Judicial, que bueno, justo el Poder Judicial maneja sus propios números, es autárquico, entonces tiene un presupuesto asignado que lo manejan ellos, pero el poder más grande es el Poder Ejecutivo. Entonces, como te digo, siguiendo en la línea que viene trabajando Alfredo Cornejo, hay que achicar el Estado, y bueno, nosotros como voz liberal proponemos eso, achicar el Estado a lo más que se pueda, y que las personas que están en cada uno de los lugares que trabajan en el Estado sean eficientes. O sea, necesitamos gente eficiente, que no vaya solamente a calentar la silla, a desayunar y charlar con sus compañeros de trabajo, sino que vaya y se siente en la oficina y trabaje como se hace en cualquier empresa privada. Bueno, Lourdes, ¿y qué le dirías al mendocino, a la mendocina que vaya al cuarto oscuro el 12 de septiembre
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de elegir Cambia Ya? Bueno, primero le convoco a toda la ciudadanía a votar. Es muy importante que participemos en estas elecciones, tanto en las PASO como en las generales, porque creo que tenemos que, más que nunca, combatir al kirchnerismo. Necesitamos ser mayoría en el Congreso, porque si el kirchnerismo es mayoría, van a aprobar las leyes que sean y vamos a terminar siendo Venezuela. Esto parece alejado y parece una frase trillada, pero es real. O sea, si nosotros no vamos ahora a votar y logramos una mayoría de legisladores de otros partidos, realmente el país se va a ir convirtiendo en Venezuela y ya está ocurriendo. Entonces, primero creo que hay que ir a votar porque hay que combatir al kirchnerismo. Y tomar la opción de Cambia Ya es tomar la opción de gente nueva, de que no sean siempre los mismos. O sea, tomar la opción de que alguien como vos va a estar sentado haciendo política, alguien que te va a escuchar, alguien que conoce la problemática del sector productivo, del sector privado, que conoce la problemática del monotributista, del profesional, del comerciante de la esquina, va a estar haciendo política y se ha puesto la camiseta para hacer que todas las personas sean escuchadas. Entonces, los convoco a todos a que voten, primero votar, que es importantísimo, que por ahí la gente no le dan ganas, lo ve como un trámite, como que pesado. Las escuelas van a estar súper preparadas, o sea, para que la gente no tenga miedo del COVID. Hay más escuelas habilitadas justamente para que la gente pueda ir a votar y no se aglutinen muchas personas. Entonces, primero, que no tengan miedo de ir a votar porque están tomadas todas las medidas de seguridad para que se voten. En cada escuela va a haber un facilitador que va a convidarnos alcohol en gel, que nos va a mantener distanciados. O sea, eso es re importante de comunicarlo, de que van a estar seguros en las escuelas para ir a votar. Y bueno, y por otro lado, que nos den su voto de confianza, que no los vamos a defraudar y que queremos que la política, la vieja política cambie en serio, o sea, que termine de ser siempre lo mismo. Ujú. Bueno, vos sos colaboradora de Josefina Canal, que obviamente la conocés muy bien. ¿Qué podría aportarle Exacto. al Congreso Nacional? Creo que Josefina le puede aportar al Congreso Nacional sentido común. Es una persona que tiene los pies sobre la tierra y que tiene muchísimo sentido común y humildad. O sea, realmente yo la admiro muchísimo porque ella recibe a todo el mundo, escucha a todo el mundo y, como te digo, tiene los pies sobre la tierra. Me parece que le aportaría una voz liberal al Congreso que es muy necesaria y además una voz, una mujer que también me pareció muy importante por ciertas cuestiones y una voz con sentido común, como hablábamos más temprano, o sea, necesitamos políticos que tengan los pies sobre la tierra, no políticos que se creen Dios, ¿sí? Porque la política no es una casta, acá no hay una monarquía, ¿sí? Nosotros necesitamos políticos que sean ciudadanos comunes, o sea, así como, por decirte, yo soy abogada, pero así como hay abogados, médicos, contadores, hay políticos, o sea, digo, un ciudadano más, como hay comerciantes, como hay monotributistas, bueno, la política tiene que ser igual que todo lo demás, horizontal. Y me parece que Josefina le aporta eso, si tenés la posibilidad de conocerla o entrevistarla, te vas a dar cuenta que es una persona súper sensata, súper humilde, con excelentes ideas. Tenemos muy buenos proyectos presentados en la legislatura, muy interesantes, por ejemplo, para agilizar trámites en la EPJ, proyecto de ciudadano digital, de mediación. Bueno, tenemos muchos proyectos que están muy copados y que estaría buenísimo que Josefina pueda llevarlos a al Congreso de la Nación. Bueno. Muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, Julián, ¿qué frase le vamos a poner de que quedemos en una frase? O eso no se le puede pedir al periodista. Es mi primer nota, Julián, te aviso, ¿eh? Bueno, para